Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto. Miren, aquí está Nacho. Vamos a iniciar la semana llenos de entusiasmo, de alegría, echarle muchas ganas. Son las 4 de la tarde y vamos a iniciar con ustedes aquí. Vamos a hablar hoy de la lectura. ¿Qué pasa con la lectura en el cerebro? ¿Qué hace el cerebro con la lectura? Me da mucho gusto saber que están aquí y vamos a echarle muchas ganas. Todavía no se termina el verano, todavía no se terminan las vacaciones. Todavía es buen momento para mandar a los chamacos a un curso de aprendizaje acelerado, de lectura veloz, para tenerlos como navajita de rasurar cuando regresen a clase, ser el mejor de la clase. ¿No crees, Nacho? Así es, doctor, así es. Nacho les va a dar la bienvenida. ¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes. Gracias, doctor, por permitirme acompañarle un programa más y vamos a escuchar y ver acerca de un tema bastante interesante. Creo que es un temazo, ¿eh? Temazo. A ver, leemos, todos los seres humanos leemos. ¿Sí? Y el cerebro puede con la lectura. Sí. Pero ¿qué pasa en el cerebro cuando leemos? ¿Cómo es que leemos? Bueno, tenemos ojos, y los ojos tienen células. Y las células de los ojos son de dos tipos. Los conos, que son células pequeñitas, chiquitas, que las tenemos repartidas por toda la córnea, y esas células pequeñitas que están ahí ven la luz. La luz son desprendimientos que generan un campo que se llama el haz de luz. Y esas partículas de luz viajan desde una fuente emisora, que puede ser el sol, o una vela, o un foco, o cualquier haz de luz emitido por una fuente natural o artificial. Las naturales pues son las estrellas o cualquier otro cuerpo luminoso en el espacio, y las, pues hasta un relámpago. Hay muchas fuentes naturales, y las artificiales son las creadas por el hombre, la tecnología. Pero los ojos recogen partículas de luz a través de los conos y de los bastones. Los bastones son las células chiquititas que sirven para ver en blanco y negro. Y los conos sirven para ver a todo color. Los conos nos permiten dimensionar todos los colores. Hay conos que se enfocan en el rojo, hay conos que se enfocan en el verde, hay conos que se enfocan en el azul. Y de esta manera, mezclando los tres colores primarios, los ojos pueden ver toda la gama de colores. Miles de rojos, miles de verdes, miles de azules. No hay un rojo, hay muchos rojos. No hay un verde, hay muchos. No hay un naranja, no hay un azul. No hay un guindo, hay muchos. No hay un café, hay muchos también. Entonces es importante que ustedes sepan que los ojos tienen una capacidad de ser ventanas a la luz, y por lo tanto vemos a través de los ojos. Los ojos evolucionaron para que pudiéramos ver el mundo maravilloso del color y de las formas y la luz. Por lo tanto, cuando leemos, lo que utilizamos son esa capacidad de ver de los ojos. Los ojos mandan en la forma de señales eléctricas las imágenes que retratan al centro visual de nuestro cerebro, que está acá, Nacho. A ver, que Nacho se haga así para que lo vea la cámara. Tócate aquí, ya sabes, Nacho, ya son el centro visual. Entonces, aquí exactamente, aquí es donde recogemos la luz. Ahí llegan las imágenes de todo lo que podemos ver. Cuando nosotros observamos mejor a los ojos, a Leonardo da Vinci, que le gustaba tanto la anatomía humana, aunque estaba prohibido por la Inquisición, estaba perseguido por ley, era algo ilegal, él se arriesgaba. Desde que estaba en Milán, él ordenaba que los cadáveres de un cementerio fueran llevados en secreto al palacio del duque de Milán, para ahí hacer disección y observar la naturaleza de la biología humana, que le fascinaba. Era un científico, era un naturalista, era un genio. Y entonces él dibujaba los músculos del cuerpo humano
dibujaba las osamentas, los huesos. Le llamaba la atención cómo estaba estructurado el cuerpo, pero ¿sabes para qué? Para imitar los mecanismos corporales para la creación de máquinas, verdaderos robots que inventó Leonardo da Vinci, a pesar de aquella época, hacia 1485, en que todavía la ciencia y la tecnología son muy incipientes. Imagínate qué hubiera pasado si hubiera vivido 300 o 400 años después. Si Leonardo fue grandioso en su época, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido 300 o 400 años después? Bueno, por supuesto, Leonardo nos asombra siempre. Leonardo estudió los ojos. Como los ojos eran tan frágiles, cuando los trataba de cortar se vaciaba y se hacía líquido, es como si tratamos de cortar una yema de huevo, se nos desbarata. Eso le pasaba a Leonardo con los ojos, hasta que dijo, voy a hacer, utilizando los pescados, fue al mar y obtuvo varios tipos de pescados, se los probó, tuvo 2 años haciendo esto, es que Leonardo era fabuloso. Y con la gelatina de los pescados creó una sustancia a la que le agregó muchas otras sustancias químicas. Y entonces logró que los ojos, bajo el baño de esta sustancia que él inventó, ya no se deshicieran, se mantuvieran firmes. Pues los gelatinizó prácticamente, obtenía la grenetina de los huesos de los pescados, y entonces, entre las cosas que inventó Leonardo era la gelatina, por cierto, casi no lo inventó Leonardo, ¿no? Entonces los gelatinó, y entonces al gelatinizar los ojos, ya no se les desbarataba, ¿no? Claro. Es algo asombroso, es algo impresionante. Pues fue un genio en toda la extensión de la palabra de Leonardo. Todo, por ejemplo, si le ponían a hacer una pintura, él decía, pero no con los colores que me dan, eso no sirve, hay que experimentar, hay que hacer nuevas técnicas, nuevos colores, nuevos matices, nuevos tonos. Entonces se ponía primero 2 años a inventar una nueva gama de sustancias químicas para pintar. A veces le salía bien, hay que decir que a veces le salía mal, como eran sustancias experimentales, Por supuesto. de repente le empezaba a caer la pintura, como pasó con La Última Cena en Milán. Pero en otras ocasiones efectivamente sí mejoraba enormemente lo que hacía con aguas fuertes, tintas, colores más vivos, con más tonalidades. Entonces hay veces que le salía muy bien el experimento. Entre las cosas que experimentó, para cuando estudió los ojos, fue entender cómo el ser humano podía ver. Y cómo crear una máquina que pudiera ver. Una cosa tan fabulosa. Así inventó los primeros antecedentes de la lectura veloz. Se dio cuenta que el ser humano podía leer muy rápido y no tan modestamente como las personas no entrenadas hacen. Pero finalmente lo más importante que hizo Leonardo es que nos creó la concepción de que se puede hacer y de que se debe hacer. Entonces Leonardo, con sus estudios de los ojos, se dio cuenta que los ojos tienen una especie de cámara de fotografía, y que cuando leemos en realidad retratamos las sílabas. El ojo tiene que enfocarse sobre la sílaba, y obviamente los eruditos que vinieron después, a lo largo del siglo XX sobre todo, empezaron a decirnos que los ojos se enfocan sobre sílabas, y entonces lo que vamos tomando fotografías es de cada sílaba. Eso hace el procedimiento de lectura muy lento, Nacho. Las personas normalmente leen a 120, 150 o 160, 180 palabras por minuto. Y eso no te rinde, eso no te da. Entonces sí es importante que entendamos que es importante leer más rápido. Pero no solamente por aprender más, o por leer mucho más libros en un mes. Si yo les dijera que puede haber velocidades hasta de 24,000 palabras por minuto, en lugar de 120, uno dice, no, esto es una diferencia descomunal. No con la técnica de neurolectura, pero sí con la fotolectura inventada por el doctor Paul Schill, se pueden llegar a esas velocidades. No con la neurolectura.
Aquí en mi libro de neurolectura doy a conocer lo más moderno sobre los métodos de neurolectura. Pero hay otros métodos, como los de fotolectura, que nos permiten leer muchísimo más rápido. Aquí está el libro de Busan, que también está basado en neurolectura. Ambos libros, el mío y el de Busan, son libros que nos dan las técnicas para leer más rápido de manera correcta, porque se puede leer más rápido de manera incorrecta. Y esto puede traer hasta muchos perjuicios al cerebro. No es necesariamente todo método correcto. Por lo tanto, hay que distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, porque lo incorrecto puede hasta causarnos daños severos. Por eso es tan importante aprender a leer rápido, pero con el método correcto. Por lo tanto, es importante saber qué está pasando en el cerebro cuando lees. Cuando tú llevas las imágenes a tu cerebro, el cerebro tiene un área que se llama la caja de letras, que es donde está la zona de Broca y la zona de Wernicke. Y ahí se interpreta la información. Recientes investigaciones de algunas universidades de Europa y de Estados Unidos, como por ejemplo en el caso de Europa, Cambridge, y en el caso de Estados Unidos, Harvard, qué cosa tan maravillosa se ha descubierto que cuando nosotros empezamos a meter información en el cerebro a gran velocidad, se genera una respuesta cerebral. Y esta respuesta cerebral genera cambios químicos, mecánicos y biológicos en el cerebro. Automáticamente la región de Wernicke y de Broca empieza a transformarse biológicamente. Empieza a haber un cambio de potenciación. ¿Esto qué es? ¿Cómo se identifica? Esto es completamente nuevo. Ni tú lo sabías, Nacho, porque es una reciente información que surgió en enero de 2017. Es algo absolutamente nuevo. Lo que acaban de descubrir los biólogos del cerebro, estudiando el cerebro en la región de Wernicke y de Broca, a microscopio electrónico, empezaron a darse cuenta que por la sobreestimulación, por ese cambio de velocidad de lectura, una persona normal, que solamente lee, que no ha sido entrenada en aprendizaje acelerado de ningún tipo, está leyendo 120, 140, 180 palabras por minuto. Una persona entrenada lee 10 veces más. Está leyendo 1200, 1300, 1400 palabras por minuto. Entonces, el cerebro es un órgano plástico que responde a los estímulos que vienen desde fuera. Y la respuesta que dio a la región de Wernicke y la región de Broca fue un cambio químico de sus propias estructuras y un cambio biológico, que consistió en ir creando mayor cantidad de células de producción de la materia gris. Todos sabemos que el cerebro tiene dos tipos de neuronas. Las que producen materia blanca, que son para sustentar al cerebro. La materia blanca, por ejemplo, sirve para recoger los detritos de CO2, de dióxido de carbono, cuando cansamos al cerebro, cuando el cerebro hace un trabajo. Y ayudan a retirar el CO2, a hacer limpieza y respirar las células cerebrales. Cuando nosotros sobreestimulamos al cerebro, no desde el primer día, pero sí después de 3 meses, 4 meses, 5 meses, 2 años, 3 años, y estamos leyendo todos los días por lo menos 10, 15 minutos, pero a esta super velocidad, entonces el cerebro hace cambios biológicos. Aumenta la cantidad de materia gris en un 20%, lo cual nos va a facilitar mayor velocidad, pero también nos va a facilitar enormemente la comprensión de la lectura, la atención y la retención. Vamos a mejorar memoria, vamos a mejorar atención y vamos a mejorar comprensión, que es obviamente lo deseable en el acto de lectura, porque la lectoescritura es uno de los aspectos básicos del proceso educativo de cualquier ser humano. Sí, claro. Desde el primer año de la primaria, la lectoescritura es el proceso eje, el proceso central. Esto es muy importante que lo sepan los papás, que me mandan a los chamaquitos, mientras más jóvenes mejor, de 13, de 14 años, está genial, para que tengan la superlectura, para que tengan la leolectura, para que tengan el superaprendizaje como una herramienta que después les va a ayudar al aprendizaje de idiomas, al desarrollo matemático, a las habilidades del pensamiento, aprender a discernir, aprender a pensar, aprender a resonar, y todo eso que viene del modelo nuevo de aprender a aprender de la Secretaría de Educación.
pero es importante entender lo que está pasando dentro del cerebro, cómo responde la biología a la estimulación del propio cerebro. Es importante saberlo. Y así entender la importancia que tiene lo que llamamos saturar al cerebro. El cerebro, cuando lo saturas, te responde creando más función, creando más espacios, levantando el estándar, aumentando sus capacidades. Entonces es una estimulación que estimula la biología. No solamente estimula la capacidad del individuo de hacer aquello, sino que toda la biología se estimula y toda la neurofunción se estimula. Entonces por eso es tan importante entender esta parte que es tan significativa. Cuando queremos mejorar la lectura, que tengo 5 elementos que se deben mejorar, yo lo que hago con mis alumnos, cada vez que toman un curso, me regalo es lo siguiente. Primero, el punto 1 de los 5 puntos que deben considerarse para mejorar la lectura está, primero, llegan con una velocidad de lectura. Les hago un examen inicial y veo con qué velocidad llegan. Segundo, es muy importante abrir sus campos visuales, es el punto 2, para que puedan leer más. Que en lugar que el cerebro se enfoque y el ojo se enfoquen sobre una sílaba, se enfoquen primero sobre palabras enteras y después sobre renglones enteros. Y así va aumentando la velocidad, así como la llevamos a hacer 10 veces superior. Y crear estándares de alguien que llegó a 120 y llevarlo a 1200. De alguien que llegó a 180, llevarlo a 1800. Una vez que logramos esto, vamos al paso 3, que es estandarizar aquello. Que ya sea lo normal, que ya cada vez que lea, esté leyendo a esa velocidad. Y ya cuando logramos eso, cuando empezamos a tener alteraciones de la neurofunción. A los 2-3 meses que ya se logró esto, o sean 5 minutos los que leen al día o 10 minutos que leen al día, es suficiente para que se estandarice. Empezamos a ver los cambios notables en la capacidad del alumno, primero de la comprensión y de la atención, y después, al estar más estandarizado, la supervelocidad. La gente no me cree a veces, pero tú puedes tener una pila de libros y 30 libros en el buró de mesa de la noche y decir, estos 30 libros es mi meta del mes y acabar con los 30 libros. Perfectamente normal, todos mis alumnos lo hacen, perfectamente natural, si ellos se empeñan, si ellos usan las herramientas, si ellos se comprometen a lograrlo, y siempre se comprometen porque están fascinados, porque te cambia la vida, porque es muy emocionante, porque, bueno, cuando yo hace 30 años aprendí estos métodos de lectura, yo los aprendí en el Centro Universitario Cultural, allá en Ciudad Universitaria, yo estaba empezando apenas mi carrera de historia, y fue fabuloso, fue grandioso, porque yo veía cómo mis compañeros se esforzaban y cómo se quejaban, y yo les decía, bueno, yo leí 5 libros esta semana, y decían, pero ¿cómo pudiste leer 5 libros esta semana? No los habrás leído bien, te los habrás saltado. Dice, no, y pudiera haber leído 7, porque yo un libro diario es lo que leo, y todo el mundo se me graba ver como si fuera monstruo, pero no, es algo natural. Entonces lo que hice con mis compañeros fue decirles, vayan a tal lado, tomen estas técnicas, cambien sus capacidades, y después ya no me veían como bicho raro, porque ya prácticamente había 10 o 15 compañeros del grupo que lo estaban haciendo. Y entonces ya no éramos raros, sino que éramos los envidiados, ya no los raros, ya no los cuestionados, a ver si lo que decíamos era verdad o no era verdad, sino que ya más bien era lo contrario. Entonces, ¿qué mejor que las vacaciones para lograr esto, Nacho? Es una buena época. Todavía tenemos 4 sesiones, 2 horas cada sesión, pero de veras háganlo, porque le estarán cambiando la vida a sus hijos. Nunca volverá a ser igual el mundo, nunca volverá a ser igual la vida, nunca volverá a ser igual el aprendizaje. Y luego cuando queremos aprender un idioma y ya tenemos superlectura, Dios mío, es una diferencia inmensa, infinita. El modelo educativo de México le está apostando por la educación bilingüe. Queremos que nuestros niños y jóvenes salgan de la escuela primaria y secundaria y de la escuela media, tanto la media inferior como la media superior, la preparatoria, ya hablando el idioma inglés. Qué maravilla sería, ¿no? Y ya llegaran a su carrera y ya tuvieran el dominio del idioma extranjero, porque tú sabes cuántos documentos vienen en ese idioma extranjero. La diferencia es enorme, las posibilidades son infinitas. Y eso lo vamos a lograr, pero tenemos que entender cómo trabaja el cerebro, cómo hace las cosas. Un día les voy a hablar del aprendizaje acelerado de idiomas y cómo altera el cerebro, porque el aprendizaje de idiomas también altera el cerebro,
de manera parecida, pero no igual, a la forma como la lectura veloz altera nuestro cerebro. Ya para terminar, quisiera decirles que les hago siempre a los alumnos un segundo y un tercero examen de lectura veloz. Para asegurarme, ellos van con una garantía. Ellos entran con una velocidad y salen con otra velocidad. Obviamente, en un mes no puedo hacer que lean 10 veces más, pero en un mes, por supuesto, que les duplico su velocidad de lectura. Cuando salen de mi curso, en lugar de leer 150 palabras por minuto, ya leen 300. Y eso los motiva tanto que sabiendo que existe la técnica, ellos se comprometen, se empeñan y avanzan, y es algo fabuloso, algo que te cambia la vida, y que cuando ya lo miras como un hecho de la historia de tu vida, como un evento, dices, a partir de este día cambió todo, mejoré mucho, soy otra persona. Y qué mejor, los padres siempre quieren lo mejor para los hijos. Que ellos también vayan a tomar el curso, que no se lo dejen nomás a los chamacos, uno también tiene derecho a cambiar su vida y mejorarla, no nada más los chamacos. Pero dicen que no es lo mismo sembrar en primavera que sembrar en invierno. Cuando estamos sembrando los chamacos, pues estamos sembrando en primavera. Pero nosotros también tenemos derecho a sembrar en invierno, ¿verdad? Como decía Leonardo da Vinci, mientras estamos respirando, mientras estamos conscientes, mientras estamos vivos, nos podemos dar cuenta de lo maravilloso que es la vida. Al final de su vida, Leonardo se convirtió en un poeta, en un filósofo. Cuando uno lee sus últimos documentos, que son verdaderamente fabulosos, las cosas que te dice, le decía el rey de Francia, porque pues sirvió a muchos señores a lo largo de su vida. Grandes señores, y hasta uno medio oscuro, porque primero sirvió al duque de Milán, después sirvió a los Medici. Él sirvió a los Medici, inclusive a un papa Medici, a León X y a Giuliano, un príncipe de Medici. Pero también sirvió a César Borgia, es el que te digo medio extraño, pero también sirvió a los reyes de Francia, y entre ellos a Francisco I, y murió prácticamente en sus brazos, en los brazos del rey de Francia, siendo una persona mayor, y siendo la persona realmente más reconocida de su tiempo. El rey de Francia, don Francisco I, él decía, soy muy joven, tengo que gobernar una gran nación, esta gran nación es inmensa, tiene muchos retos, tiene muchos problemas, pero aquel día en que me rebasan los problemas, aquel día en que me rebasan mis capacidades, lo único que tengo que hacer es cruzar el túnel que me lleva a la recámara de Leonardo. Y cuando escucho toda esa sabiduría, me doy cuenta de que soy el más afortunado de los reyes, porque le iba a preguntar cosas de todo, del arte, de la guerra, de la tecnología, de la vida. Se convirtió en su consejero. En el castillo de Cloix había un pasadizo secreto, esos que eran tan comunes en aquellos tiempos. Ya ves que ahora en Puebla han encontrado los pasadizos secretos, los túneles. Eran pasadizos secretos. Entonces, ese pasadizo secreto conducía de la recámara del rey a la recámara de la madre del rey. Y cuando llegó Leonardo, ¿cómo sería el aprecio del rey por Leonardo? Que le pidió a su madre que por favor se mudara a otra parte del palacio para que él tuviera la fortuna de consultar con su abuelo. Y entonces la madre le dijo, pero si tu abuelo está muerto. ¿Cuál abuelo? Dice, yo es que tengo un nuevo abuelo. Y es Leonardo. Es un genio que él era un príncipe muy joven, él tenía que gobernar siendo muy joven, tenía apenas 20 y tantos años, y a veces le daba miedo las decisiones que tomaba. Pero cuando tomaba una decisión, se bajaba por la escalerilla, cruzaba por el túnel, llegaba hasta los aposentos donde Leonardo nunca vivió solo. Él tenía a los suyos, él tenía a su gente, él tenía él siempre estaba pintando, pero ya tenía artritis en los dedos, entonces ya no podía pintar. Entonces tenía 3 discípulos, entre ellos Francesco Melchi, que le decía, da este trazo, dale de esta manera, vuelve a buscar el color, y prácticamente
él mirando y sus discípulos al lado, haciendo los trazos, porque las últimas obras las hizo a través de este sistema, y siempre llegaba el rey a los aposentos donde estaba Leonardo con su equipo, que siempre estaba trabajando, a veces estaba leyendo, a veces estaba pintando, a veces estaba dibujando, a veces estaba haciendo muchas cosas, y le decía: soy el rey y vengo hasta los aposentos del sabio, porque hay días en que el rey no es sabio, así le decía a Leonardo. Y entonces ya le comentaba, le decía, y Leonardo le daba su punto de vista. Y un día le preguntaron a Francisco I que ese pasadizo y eso que hacía, que él era el rey, que por qué lo hacía. Y entonces, fíjate qué respuesta. En los mitos y en las leyendas, dijo Francisco, siempre los reyes y los príncipes tienen genios, magos. Yo tengo un sabio. Nada más sale. Yo tengo un sabio. Sí, claro. Y bueno, pues imagínate, esa fue la última etapa de la vida de Leonardo. Y hay un documento muy interesante. Francisco ya había muerto Leonardo 10 años antes. Hay un documento muy interesante en donde él está con sus allegados, con su equipo de ministros, está leyendo. Y entonces había llegado una carta muy importante de Carlos V, porque eran rivales, Carlos V, el emperador de España y de Alemania, y Francisco I. Y de hecho, Carlos V se dedicó a hacerle a Francia la vida miserable, ¿verdad? Terrible. Y el rey en turno era Francisco I. Y entonces que un día pasó esta anécdota. Mandó una carta Carlos V y se la dieron en mano a Francisco I. Dicen que nada más la vio de reojo, no la alcanzó a leer, nada más la vio de reojo y dijo: ¿qué hace, hijo? Pero alguien le preguntó: ¿por qué? Si no ha leído bien, porque ya me está dando instrucciones. Dice: yo leo en un segundo. Y entonces le preguntaron cómo. Dijo: una vez un sabio me enseñó. Era obvio que se estaba refiriendo. Es uno de los antecedentes de por qué todos pensamos que en realidad el método de lectura veloz fue creado por Leonardo. En su libro, Tony Buzan habla de otro caso de la época, de otro probable discípulo de Leonardo, que se llama Antonio de Marco Magliavecchi. Pero existen varios antecedentes como este sobre el rey de Francia que nos hacen entender que realmente él había aprendido el método de lectura veloz directamente de Leonardo. Bueno, es fascinante, ¿no? Padre, saber ¿no? todo esto, conocer todo esto, entender todo esto. Es maravilloso. Imagínate que tu hijo haga eso que haría el rey de Francia, o eso que hacía Antonio de Marco Magliavecchi, tal y como lo signa en su libro Tony Buzan, que es fabulosa la historia de Antonio de Marco Magliavecchi, ¿no? Sí, De cómo leía a esa velocidad, y siendo un campesino que araba la tierra y podaba las parras, se convirtió en un grande sabio de Florencia y más reconocido en el mundo. Bueno, pues estas cosas pueden pasar. Y bueno, ya teníamos el tema de hoy. Ya empezó la lluvia de corazones, mira, ya la estoy viendo por acá. Sí, la ya. lluvia de deditos, la lluvia de corazones. Amigos, mándenme a sus hijos al curso. ¿Qué día comenzamos? Fíjense bien, comenzamos y tenemos 2 horarios. Comenzamos el próximo, desde 14, 15, 16, 17, es el 18, viernes 18 de agosto. El viernes 18 de agosto, y puedes llamar a los teléfonos de Pepe Cruz, que son ¿cuáles, Nacho? Son el 5610-0069 y también el 5520-0224. Estos son los teléfonos de Pepe Cruz para que me manden a sus chamacos. Pero también ustedes vengan. Ustedes también vengan. Porque hay gente que lee mucho, ¿no? Claro. Por ejemplo, ¿quiénes?
me llegan mucho a los cursos personas que están en el mundo de la justicia. Sí, abogados. Imagínate todo lo que tienen que leer los abogados. Todo se hace con la lectura de los abogados. Pero imagínate los que están como en la corte. La importancia, ¿cómo les cambiaría la vida? Unos expedientes como de 1000 páginas y los leerían en unas cuantas horas, 2, 3 horas, Sí, claro. en lugar de 2, 3 meses. ¡Qué diferencia! Pero además los comprenderían mejor. Claro. Además recordarían mejor, que todo va junto. Así es el cerebro, son las leyes del cerebro. Luego, imagínate las personas que quieren iniciar una maestría o un doctorado, pero todavía son personas que estudian y trabajan. Y entonces esto les va a cambiar la vida, Sí, porque claro. les va a aligerar la carga enormemente. Luego, los maestros quieren siempre leer mucho. Los maestros, yo también soy maestro y yo me acuerdo que yo quería leer mucho. Sí. Y bueno, cuando terminé mi carrera de historia, luego la de arqueología, híjole, ¿cómo se tiene que leer en esas carreras? Bueno, ¿en cuál no? Bueno, los médicos, ¿para qué te platico? Todo lo que tienen que leer los médicos. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que no hay una sola carrera en donde no tengas que leer mucho. Los psicólogos también leen mucho. También demasiado. Mucho, mucho, mucho. Los científicos leen mucho. Los físicos, los químicos, los matemáticos. Bueno, y si no estás estudiando una carrera, si simplemente quieres leer libros, eres una ama de casa, también ven y vas a lograr lo que quieres con estas herramientas maravillosas. Otra vez Nacho nos repite los números telefónicos. Con gusto, 5610-0069 y 5520-0224. Empiezan a marcar ahora. Ahorita hay gente en la oficina y todos los días de 10 de la mañana a 6 de la tarde. En estos números telefónicos, 5610-0069 y 5520-0224. Yo estoy seguro que lo van a hacer y que les va a encantar. Recuerden, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y me va a encantar tenerlos conmigo en esta experiencia maravillosa que es el curso de aprendizaje del acelerado, en que no piensen que únicamente van a aprender lectura veloz. No, van a aprender a pensar. Técnicas británicas y americanas de estudio, concentración, atención. Van, por supuesto, a aprender a discernir, van a aprender mapas mentales, van a desarrollar ingeniería del pensamiento, van a aprender a ser genios, van a conocer los secretos de la mente y el cerebro. No, maravilloso, un cambio total para ustedes. Y ahora sí me gustaría ver qué dice la gente, Nacho. A ver, platícame lo que dice la gente. Claro que sí. Brice Santillana Aguirre dice, saludos doctor. Beth Fernández, excelente programa, saludos. También nos manda a felicitar Mustang Soga, dice muchas felicidades. Un saludo y un beso para Mirsam Keletsu Murillo, dice que gusto verlos. Qué gusto saber que están ahí. María González también le da gusto vernos. Marisela González, interesante como siempre, doctor. Adriana Flores, gracias por sus programas tan interesantes. Steffi Mares, saludos doctor Pepe y Nachito desde Morelia, saludos. Saludos a Morelia. Angie de la Fuente Limón, palabras sabias. Gracias. Florecita Roja Fer, hola doctor Pepe Cruz, gracias por sus conocimientos, le mando un saludo a usted y a todo su equipo. Un gusto para nosotros, un gusto enorme, el gusto de saber que están ahí. Nos da mucho gusto saber que están ahí. Tintalle Moon dice, doctor Pepe, podría escucharlo todo el día, me encanta. ¡Oh! Y mira los deditos. Sí, Yo los estoy mirando desde mira, aquí. mira. ¿Cuántos deditos? Lluvia de deditos, lluvia de corazones, lluvia de deditos y de corazones. Qué bonito sentimos nosotros, ¿no? Cuando Sí, vemos la está lluvia de padre deditos y eso. corazón. ¿Tú qué sientes, Nash, cuando ves la lluvia de deditos y de corazón? Padrísimo, mira cómo están llegando. Se van llegando, cambiando de llegando, colores. sí. Los deditos son azules. Azules. Los corazones son rojos. Así es. Y luego también hay unas caritas amarillas, Unas ¿verdad? caritas de me Y divierte. entonces se ve como que de todos colores. Ujú. Se ven las bolitas azules, las bolitas rojas, y luego de repente una que otra bolita amarilla, y eso significa que es la forma como ustedes se expresan, Así como es. ustedes se comunican con nosotros, las cosas que nos dicen, el gusto que nos da, y saber que seguimos en contacto. Además les informo, les anuncio que en septiembre, de acuerdo a lo que nos ha dicho Radio Centro, regresamos a nuestra casa matriz. Regresamos a Radio Centro 10:30 y eso es algo muy fabuloso y muy pronto, en el mes de septiembre, vamos a estar de regreso
Ya nos dijeron que vamos a cambiar de frecuencia, ya no va a estar por el 1030. ¿Y no va a estar por cuál, Luis? El 97.7. ¿El cuál? 96.9. El 96.9, para que lo vayan poniendo listo, ¿verdad? Eso queda más en la orilla de la banda, ¿no, Nacho? Pues el 96.9 está al centro, más o menos. Al centro también. Más o Bueno, menos. ahí nos van a sintonizar ahora. Y en AM, como siempre. Y ahora dicen que vamos a tener más potencia, que vamos a tener 100.000 watts de potencia, lo cual está fabuloso. Vamos a llegar más lejos y más claro es la señal. Entonces, esto ya me lo avisó Radio Centro. Muy pronto, recuerden, vamos a estar ahí en el mes de septiembre ya con ustedes. Ya pasen la voz para que todo México se entere. Vamos a estar de regreso en la banda de amplitud modular. Entonces, esa es la frecuencia. Y sigue la lluvia de corazones, Demasiado, sigue sí. la lluvia de deditos. ¡Ah, qué bonito se siente! ¿Cómo nos gusta que se puedan expresar de esta manera, que nos digan cosas? ¿Qué más dice la gente, Nacho? Nos escribe Leticia Torquemada, como siempre es un placer escucharle. Lolita Méndez, saludos doctor, lo que extrañamos en la radio. Creo que también nosotros extrañamos la radio. Nosotros tenemos la radio y sobre todo los tenemos a ustedes. Pero Así tenemos es. este medio para Así seguir es. con ustedes. Misaim GP dice, no tengo hijos doctor, jajaja. Ve tú, ve tú. MG Flores Alca dice, en todos lados requieres la lectura, saludos. Así es una de las herramientas básicas del ser humano. Misaim GP, un saludo para ambos, también para ti, Misaim. Orlis KNO dice, doctor, ¿dónde consigo el libro de la lectura veloz de Tony Buzan? Al parecer está agotado en todas las librerías. Aquí lo tengo, la lectura rápida. Mira, si está agotado en las librerías, bueno, llama al 5520-0224. Ahí puedes obtener mi libro o en Anaxágoras 915. Vamos a platicar con el doctor Buzan. Le voy a hablar a Londres. Me parece que Urano ya no iba a hacer su libro. Y en una de esas hasta se lo dejan hacer a Orión, mi editorial. La editorial en la que yo, no es mía, no se vayan a interpretar, no es mi editorial, sino que es la editorial mía en el sentido de que ellos me editan. Pero igual yo les comento a los dueños que platiquemos con Tony Buzan, y bueno, él es amigo de toda la vida, y a lo mejor nos dice, pues ya no estoy con Urano, pero a lo mejor me interesa estar, que en lugar que me editen en España, pues ahora me editen en México, y aquí que tiene tanta demanda el libro, pues se soluciona el problema, Ese era ¿no? un buen deal. Entonces hay muchas opciones, como ustedes pueden ver. ¿Qué más dice la gente, Nacho? Carmen Sánchez nos está presumiendo que todos los deditos azules son sus likes. Ándale, muy bien, bravo, Qué bueno que nos regale tantos likes. Qué bueno que nos das tantos likes. Monse Reyes, doctor, hola, preguntarle en sus cursos no tiene lugar para los sábados, para mí es algo complicado entre semana y me interesa mucho sus Sí cursos. tenemos cursos de sábados, ahorita no está programado, pero muy pronto va a estar. Entonces sigue llamando a la oficina y ahí te darán toda la información al respecto. Carmen Sánchez, sigan transmitiendo en Facebook, por favor, es mi forma de verlos. Claro que sí vamos a transmitir en Facebook, inclusive ahora que regresemos dentro de un mes, bueno, mes y un poquito más, a Radio Centro, vamos a seguir transmitiendo en Facebook. O sea, no por regresar a Radio Centro vamos a dejar abandonado nuestro Facebook. Así es. El canal de YouTube, ¿cuál es el canal de YouTube, Luis? Es Pepe Cruz, ¿no? Doctor Dr. Cruz _canal. Ah, ok. Ese es el canal de YouTube. Denle al canal, también vean el canal. Ahí en el canal están todas las series de historia, ¿eh? Así es. Ya está el Imperio Frida, ¿no? completo. El Imperio está completo. Así es. Ya está Sor Juana Inés de la Cruz, la serie completa. Así es. Morelos. También tenemos las 7 maravillas del mundo. Leonardo da Vinci. Estamos subiendo esta semana a Frida Kahlo. Ah. Vienen ya Benito Juárez e Hidalgo. Y también Emiliano Zapata. No, es que definitivamente tienen que darle. También Aníbal lo vamos a subir en nuestro canal de YouTube. Así es que hay que darle mucho apoyo al canal. Suscríbanse al canal para que puedan tener toda la accesibilidad a todas las series y todo lo descargan de ahí completamente gratis. Me voy a acercar para Así que lo es vean. que ¿no? ahí les vamos a pasar imágenes del canal. Les repito, ya pueden escuchar en el canal todas las grandes Dice, series aquí de encuentran Radio el link en Centro el Facebook. 1030.
Las grandes series como El Imperio, que tiene 72 horas, una serie larguísima, pero extraordinaria, que nos habla de todo el Imperio Azteca, y todas las otras series. Está subiendo Frida Kahlo, ya subimos, como les mencionaba, a Sor Juana Inés de la Cruz, a Morelos, y ahí vienen las que siguen, a Leonardo da Vinci, y ahí vienen las que siguen. Ahí viene Frida Kahlo, y después de Frida Kahlo viene Aníbal, y además de Aníbal viene Hidalgo, y Morelos, y Zapata. O sea, ahí va a haber, para largo, muchas series nuevas, una enorme cantidad de series, para que ustedes las disfruten, y tengan todo en casa, para que desde casa nos puedan seguir. Ya nos tenemos que despedir, Nacho. Así es, doctor. Mira la lluvia de corazones, mira la lluvia de deditos, mira la lluvia de caritas amarillas. Qué gusto nos da que ustedes estén ahí y se hagan sentir, estén presentes. Y recuerden, el curso de lectura veloz que ya va a comenzar. Platíquenle a toda la gente todo lo que la lectura veloz hace dentro del cerebro. Esto es fabuloso, es maravilloso. Saber cómo nuestra biología responde a la demanda cuando es necesario. El cerebro crece y nos empodera. Y eso es lo que importa y debemos saber. Y ahora sí despide Nacho, se despide Nacho. Muchísimas gracias, doctor, y muchísimas gracias a todos ustedes. Que tengan una excelente tarde lluviosa. Tarde muy lluviosa. Y por cierto, estamos yendo a las locaciones. Ya fuimos a la casa de Diego de Ordaz, a la casa en Coyoacán donde estuvo Cuauhtémoc, que estuvo Hernán Cortés. Pero vamos a seguir haciendo transmisiones de historia en lugares en vivo, Nacho. Así es que ya lo saben. Estén pendientes de nuestras series de historia. El México secreto, el México oculto. Todas esas series. Ayer transmitimos 2, por cierto. Una desde la casa de Diego Ordaz de Coyoacán y otra desde el Palacio de Hernán Cortés, ahí en la puerta, y explicamos acerca del Tlatoani, Cuauhtémoc, Cuauhtémoc-Sin. Entonces no se pierdan las series de historia tampoco. Aquí están mis teléfonos. Recuerden, ofrezco cursos a empresas, universidades, escuelas, instituciones, a nivel nacional, a nivel internacional. Voy a donde me inviten. Si me invitan en Mérida, voy a Mérida. Si me invitan a Tijuana, voy a Tijuana. Si me invitan a Estados Unidos, voy a Estados Unidos. Si me invitan a Sudamérica, voy a Sudamérica. Así es que marquen, con mucho gusto, pero con mucho gusto. Aquí están mis números telefónicos para aquello que me pidan. Y yo lo hago con muchísimo gusto. Y ahora sí nos vamos a despedir, como todos los días, Nacho, diciendo, como todos los días que ustedes desde allá me acompañan, vamos a decir juntos, también Luis Talón, sí puedo, es fácil y lo vamos a lograr.